A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, a nuestro segundo programa del año y bienvenidos, queridos profes, también. ¿Cómo los trata la vida en este 2024? Hola, pues muy bien, pues ya empezando el año con ganas y bueno, contenta de reencontrarnos otra vez. A mí también el año me ha tratado bastante bien después de la entrevista pasada. Gracias. Chévere, estuvo muy bien el año. Empezó con sus asunticos, pero bien chévere. Mis queridos amigos y compañeros, siempre tan optimistas. Bueno, yo comienzo el año, pero las perspectivas no son tan halagadoras en verdad. No vivimos una vida color de rosa ni podemos ser cándidos frente a un mundo tan revuelto como el que nos encontramos. Guerras, desplazamientos, persecuciones, violencia, etcétera, etcétera. Y nada, comenzamos con muy buen ánimo, pero el mundo está ahí y no lo podemos tapar con un dedo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día en nuestra primera entrevista del año, porque la persona que hemos invitado es una persona que mira más allá de lo que la apariencia nos dice. Así es, bueno, muy contentos de recibir esta mañana a Ronald Pizzo Ferrato, acá Malandro Fotos. Ronald es artista visual y fotógrafo, o como él dice más sencillamente, él es un curioso, ¿no? Ronald inició su formación en fotografía documental en el taller de fotografía Roberto Mata. Realizó una maestría en diseño con especialización en tendencias e identidad en la Escuela Superior de Artes de Zúrich, en Suiza. Adicionalmente, cursó un taller en la Academia Nornicon y una masterclass en desarrollo de proyectos de fotografía documental a largo plazo en el mismo instituto. Ronald Pisoferrato ha trabajado en proyectos internacionales relacionados con la identidad, la migración, la violencia y la descolonización. Entre sus proyectos editoriales se cuentan Caracas Nuestra de 2020, Plomo 2021 y El Principito de Caracas 2022. Y recientemente, apenas en diciembre, clausuró en Beatriz Gil Galería la muestra Fronteras Visuales con curaduría de Ruth Auerbach y Ricardo Gómez Pérez. Ronald vive y trabaja en Berna, Suiza, desde 2014 y hoy, bueno, nos cede esta entrevista desde la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Ronald Pisoferrato, a Un Minuto con las Artes. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, principalmente a ustedes, al equipo, a los profesores. De verdad agradecido y que sucedan este tipo de charlas, de encuentros, de debates, de cuestionamientos, son importantes. Y muchas gracias de verdad porque esta entrevista se diese que la primera vez pido disculpas aquí públicas, que tuve dificultades por cuestiones logísticas y cuestiones de tiempo, pero nada, estamos acá y con mucho frío, como tú dices, en Nueva York, pero ustedes me pasan un poco el calor de allá del Caribe. Sin duda alguna, querido Ronald, aquí vamos a empezar a aumentar la temperatura. No, lo primero que quizás quisiéramos que compartieras con nuestra audiencia es que nos hablaras de tu relación con la fotografía, cómo comienza tu relación con la fotografía y cómo deriva tu experiencia con el arte fotográfico hacia el tipo de fotografía que tú haces, que es una fotografía
que podría llamarse, como algunos hablan, de fotografía sociodocumental, pero con unos ingredientes muy particulares que hacen que tu propuesta sea muy singular. Y esta mañana podemos conversar precisamente de eso, cómo abordas tú la tradición de la fotografía sociodocumental o documental simplemente, y cómo entras tú en el mundo de la fotografía. Vale. Bueno, mis primeros acercamientos, digamos ya una parte visual o documental, parte mucho desde la crianza Yo fui adoptado por una señora italiana y esta señora, ella llegó a Venezuela, es migrante también. Entonces creo que parte como mucha historia de los migrantes o como los venezolanos deben estar haciendo ahorita alrededor del mundo, narran su pasado o sus estructuras familiares o amistades o sociales a través de fotografías, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho que mi abuela me contaba quién era, por ejemplo, su mamá, donde ella se crió, cómo ella escapó del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, dónde vivía sus otros hermanos y cómo estaba un poco como distribuido sí, su estructura social. Eso creo que sería como ya desde muy niño, o sea, de muy chamo, como que la fotografía era parte a través de esta práctica uno puede como obtener recuerdos, ¿no? Y luego yo cuando empecé muy joven, ya a una edad preadolescente, yo empecé con la práctica del graffiti en Caracas. Y como sabemos, eso es algo como que estás mucho en la calle, ¿no? Pero me llamó la atención mucho que un amigo que él murió, se llama Santiago, él era como el fotógrafo del grupo, pues, del crew. Y él tenía, en ese momento, imagínate, yo tenía 13 14 años, él tenía una cámara analógica y todo el tiempo él era el que documentaba o registraba ya sea los grafitis que hacíamos o a veces cuando íbamos de viaje a la playa todos los amigos juntos. Y me pareció muy interesante que a través que si uno quería como recordarse de algo o de un momento, Santiago era como la persona emblemática, ¿no? Y creo que mi primera práctica de hacer fotografía fue directamente a cosas a mi alrededor, ¿no? De la calle, de investigar esta subcultura del graffiti. Ahí fue donde yo empecé a hacer como mis primeros ejercicios visuales, ¿no? Y luego ya cuando yo tenía como 17 18 años, tuve la oportunidad de hacer un curso. En esa época Roberto Mata tenía como un plan como de becas, medias becas, y yo opté por una y me la gané. Y fue ahí donde fue una escuela más tradicional, ¿no? A través de Leo Álvarez, Ricardo Jiménez, como ese híbrido de fotografía tradicional documental, donde Roberto Mata tiene un estilo muy, muy, muy serio, muy sobrio. Pero yo en mi pensar o en ese momento, digamos, no, para nadie es un secreto que mi generación, o sea, yo tengo 35 años, entonces la generación de cuando uno creció siendo adolescente, 2008, 2009, 2010, fue un momento social en Venezuela y en Caracas puntualmente muy movido, ¿no? Y muy violento y muy cargado y mucha carga política y mucha carga de... Entonces, yo lo que sentía era que en la escuela fotográfica que aprendí mucho, sentía que muchos de los temas sociales eran un poco distantes a lo que sí estaba pasando en la urbe, ¿no? Que ese es mi principal motor cuando yo empecé, ¿no? Entonces yo veía que mucha gente solo documentaba las partes políticas, que también es algo necesario, pero yo veía que en Caracas en ese momento habían otras movidas, ¿no? Más que nos llamaban a los jóvenes, ya sea del hip hop, del graffiti, de la patineta, y sentía que había como muy poca información visual de eso, ¿no? Y también de cosas de esa parte de nuestra subcultura. Y nada, creo que de ahí yo más nunca hice nada. O sea, hubo como un quiebre así, no un quiebre, sino situación, ya me hice, cumplí 20 y algo, y fue cuando me salió una oportunidad de irme a Suiza por unos amigos.
Y yo llegué como cualquier historia tradicional migrante, ¿no? Yo primero trabajé en cualquier tipo de trabajo, desde en la cocina, lavando platos, lavando baños, luego empecé en la construcción y no fue casi 5 años después que yo me retomé con el hábito de la fotografía. Y para mí es un proceso interesante porque el convertirme artista o el convertirme, digamos, en esa investigador visual que también me siento más identificado o curioso también o etnografía visual o antropología visual también, mucha gente habla de eso. Me sucede en un estatus yo de migrante, ¿no? O sea, como fuera de cualquier zona de confort en Suiza y preguntándome y cuestionándome cosas, ¿no? De por qué somos como somos, por qué nos gusta esta música, por qué no nos gusta esta música, por qué nos sentimos identificados con estas cosas en ámbitos religión, culturales, sociales, políticos. Y luego empezó toda esta fenomenología de nuestra diáspora, ¿no? Como yo era parte de esa generación, o sea, yo estaba siendo protagonista de eso, porque no es un secreto que la diáspora venezolana, el corazón o el core, es una población juvenil, ¿no? O sea, es esa generación contemporánea, digamos, conmigo, e incluso mucho más joven. O sea, han migrado de todas las edades, pero el grosso fuerte es mi generación. Entonces yo empecé a ver como amigos míos, familiares míos, los panas míos con que yo me crié, empezamos a estar como rodeados alrededor del mundo, o sea, distribuidos, ¿no? En Chile, en Lima, en Colombia muchísimo, en Estados Unidos, en Centroamérica, en México, en Europa. Y empecé a entender que había un montón de elementos que nuestra diáspora estaba sucediendo y muy rápido, que siguen sucediendo y había muy poca narrativa visual sobre eso, ¿no? Como porque hay cosas que tenemos, porque nos diferenciamos de otro grupo diaspórico, incluso latino, incluso, por ejemplo, digamos, la diáspora colombiana, que es un país hermano, nosotros nos comportamos muy distintos a ellos, los elementos, las razones también, y creo que parte de mi trabajo siempre trato de hacerlo un poco vinculado a lo que soy, ¿no? Entonces sería un poco autoetnográfico, ¿no? Entonces como recalcando eso, por ejemplo, mi madre biológica, ella es colombiana, ella llegó a Venezuela con 14 años. Luego yo fui adoptado por una madre italiana, que también es migrante. Y luego en un momento a mí me tocó migrar y ahora yo estoy, de cierta manera, que somos mucha gente, soy parte de esta generación que estamos tratando de un poco de construir lo que nos está sucediendo, ¿no? O sea, como que muchas veces yo digo que lo que yo estoy haciendo o con mi grupo, a lo mejor ahora no tiene tanta visibilidad o funcionalidad, pero en unos años creo que mi objetivo es que sea parte o objeto de estudio, ¿no? De ese entendimiento de cómo pasó todo esto, ¿no? Ok, Ronald, ¿qué dirías tú entonces que caracteriza al migrante venezolano? ¿Qué lo diferencia de otros migrantes latinoamericanos? ¿Cuáles son esas características que tú tratas de rescatar a través de la imagen? De eso que acabas de llamar narrativa fotográfica. Cuéntanos un poco de eso. Pues principalmente eh, o sea, nosotros como sociedad venezolana somos un híbrido de todo. O sea, ya hay un sincretismo tanto étnico, religioso, racial. Entonces ya de por sí digamos, esa combustión o esa creación identitaria que es muy difícil de mermar, o sea, es muy difícil decir que es algo venezolano, porque tanto somos como herencia africana, somos herencia europea y somos también herencia, digamos, local americana, ¿no? Como indígena. Y todo eso se convirtió en un híbrido, porque por ejemplo, muchas de las diásporas, digamos la colombiana, es
existe muchas latitudes, ¿no? Pero casi siempre en su mayoría las personas que migran de Colombia pertenecen a una localidad específica, ¿no? Que son, cuando tú haces un análisis en Colombia, son esas localidades que se han visto más afectadas por lo que fue el conflicto armado o lo del narcotráfico. En cambio, en Venezuela, todo ese híbrido, o sea, es de una manera avasallante que tú consigues gente oriental, gente del centro, gente occidental, gente de la costa, gente del sur. Y eso al final tú llevas todo eso, tú llevas tu música, tu comida, tú llevas tus creencias, tú llevas todo eso. Y eso lo hace bastante único. También hay un montón de elementos de que somos un país netamente que el clima nos caracteriza, entonces todo ese choque cultural a través de diversas estaciones climáticas hace que el venezolano se desenvuelva de otra forma. Otra cosa es que somos, en todo el continente americano, somos el último país que no tenía una historia migrante. Es decir, si tú ves desde Canadá hasta abajo, incluyendo los americanos, los canadienses, o sea, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, todo el mundo los últimos 100 años han tenido algún proceso de diáspora, algún proceso de que se han tenido que ir a otra, pero el venezolano en Venezuela siempre había sido que nosotros era lo que recibíamos. Entonces, yo siempre digo esta frase que somos como los bebés de la migración en el continente americano, ¿no? Entonces somos como un neonato que vive en un geriátrico y digamos, el continente América es el geriátrico. Entonces, eso ya es un elemento muy que eso nos hace muy vulnerables y muy ingenuos en muchas maneras, ¿no? Entonces, por eso ocurre todo estos golpes que suceden a nivel de social, ¿no? Porque no tenemos no hemos tenido, o sea, por ejemplo, los mexicanos, ellos tienen ya casi 5 o 6 generaciones migrantes, ¿entiendes? Entonces, ya por alguien, tú, por ejemplo, tú eres una persona mexicana y tú quieres migrar, alguien de tu familia o un vecino tuyo ha migrado y te puede dar un consejo, te puede decir, mira, yo me fui así hace unos años, esto es así, la mejor manera es hacer esto. Para nosotros no hay eso, o sea, no hemos logrado todavía la primera generación que de cierta manera nos ayuda a la siguiente generación. Otra cosa muy interesante y única es que somos la migración más grande en la contemporaneidad y somos la primera migración masiva que está sucediendo en tiempos de la digitalización. Porque, por ejemplo, la migración ucraniana, que también es bastante masiva ahora, o lo que fue hace unos años la Siria, o por ejemplo los Rohingyas que están sucediendo. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, los sirios también tuvieron un movimiento migrante en los 70, los ucranianos también tuvieron un movimiento migrante cuando fue lo de la Unión Soviética, y los Rohingyas allá también tienen un proceso. En cambio, nosotros empezamos de manera masiva, se puede decir, entre 2014 y 2015, y estamos vinculados con todo esto de las redes sociales. Por eso es como muy único en la manera en que se presenta todos estos perfiles digitales a través, y se ha instrumentalizado la migración a través de TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, todo eso. Entonces, hay muy poca gente que está haciendo ese análisis que para mí es uno de los más relevantes porque como resultado de eso, la migración venezolana ahora digitalmente es un objeto de consumo. O sea, por ejemplo, todos nosotros estamos ahorita en nuestras casas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me paro y yo ya uno automáticamente, si sucede algo en el Darién, uno se entera. Si uno se entera de algo que pasa en Río Bravo, uno se entera. Y ni siquiera, hay mucha gente que ni siquiera ha migrado. O por ejemplo, si está sucediendo algo positivo en España, que un venezolano fue premiado, no sé qué, o en Estados Unidos, o en Chile, o sea, nosotros mismos nos hemos convertido en consumidores digitales de nuestra propia migración. Y eso es súper interesante. O sea, como en cómo lo compartimos, en cómo lo expresamos, en,
O sea, incluso hay productos migrantes venezolanos que solo se mantienen a través de la digitalización. Todo esto de gente que ahora hace podcast, todas estas dinámicas de Patreon, no sé qué. Entonces, a lo mejor tú eres un venezolano que tú propones un consumo para venezolanos, pero puede ser que tú estés en Finlandia, ¿me entiendes? Y Claro, eso nos pasa a todos un poco, Ronald, pero quizás para la próxima parte de la entrevista será conveniente que ahora enfoquemos la atención sobre su trabajo específico y comencemos a hablar de tu fotografía para que nuestros escuchas, bueno, se sientan estimulados a explorar lo que tu trabajo visual, que es la manera como tú te expresas y narras todas esas cosas que estás analizando de manera tan coherente y tan persuasiva. Entonces, ahora viene un corte, según nos indica nuestro director, y al regresar, mis compañeros van a explorar seguramente contigo ese aspecto más, digamos, visual de tu trabajo. Así es, pausa musical, escuchemos Nada sin ti con Jerry Rivera y también a continuación los compromisos comerciales de la emisora y continuamos con nuestra conversación con Ronald Pisoferrato. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de escuchar Nada sin ti con Jerry Rivera y los compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos con Acá Malandro Fotos, Ronald Pisoferrato. Humberto, ¿qué tienes para Ronald? Mira, Ronald, a mí me parece muy rico todo lo que has conversado hasta ahora, todo lo que nos has contado y toda la manera tuya de conceptualizar, por decirlo de alguna manera, o de pensar, de reflexionar sobre tu trabajo y lo que te gusta hacer y lo que buscas. Ahora, hay como un punto fundamental que quisiera saber cómo abordas tú ese aspecto justamente el aspecto de la comunicación en las redes, de la comunicabilidad en las redes o la visibilidad en las redes, ok, eso, el arte en ese sitio, porque el arte, claro, como decías antes, estamos registrando la venezolanidad en el extranjero a partir de las redes, pero ¿cómo se hace arte ahí? ¿Dónde está lo artístico ahí? ¿Cómo determinamos lo artístico en una fotografía, en un video de TikTok, por decirlo de alguna manera, o en un registro de una foto de un grafiti? ¿Cómo manejas esos criterios? Que eso hay que pensarlo y elaborarlo. Eso por una parte, pero por otra parte también quisiera como entrar dentro del mismo campo en tu fotografía, o al menos la exposición que yo vi hay evidentemente una experiencia visual que tú tienes que te marca los cuadros que tú haces. O sea, las fotografías grandes, chiquitas, medianas, siempre hay como algo visual formalmente es la palabra, está estudiado, hay un equilibrio, hay una manera de pensar, y hay una referencia que te rememora algún cuadro o alguna otra fotografía. Hay siempre como referencias de ese tipo en las fotos que yo vi colgadas. Yo me pregunto, ¿ese mismo criterio en las fotos colgadas es el criterio que hay que manejar en TikTok o en las redes? ¿Cómo se hace con ese juego? ¿Cómo hacemos con ese juego para rescatar del TikTok un buen video? Pregunto, solamente pregunto a ver qué reflexión se te ocurre a ti ahí, porque para mí es extraño todo eso, para mí todo eso es chino. no, bueno, por ejemplo, lo que yo he entendido y trato de instrumentalizar es que parte de mi investigación es a través o se instrumentaliza a través de las redes, pero eso no lo es todo, ¿no? O sea, como que yo también, parte de eso es como una parte, digamos, que no se ve en las redes donde hay conversaciones con académicos, profesores, ¿me entiendes? Hay una interpelación. A mí me interesa mucho más que mi trabajo, primero se siente identificado las personas en cuestión, los mismos migrantes, nosotros mismos, pero también yo difiero mucho de esa parte, digamos, específicamente del mundo de la fotografía, porque, no sé, digamos una foto o de esto de la diáspora, de que hay imágenes en general, no estoy diciendo ninguna específica o de alguien, que son muy, muy, digamos,
caóticas o tristes, ¿no? Entonces al final, cuando tú presentas esas imágenes, ¿las estás presentando para quién? ¿Es para el núcleo de fotógrafos o para quien se siente identificado en eso, ¿no? Entonces yo siempre he diferido mucho de eso. Mi trabajo, a mí no me interesa que los mismos artistas o los mismos fotógrafos lo validen o lo acrediten, ¿no? Para mí es más interesante desde un psicólogo, un antropólogo, un sociólogo, un recolector de autobús, un chofer, un motorizado, todo el mundo pueda entender lo que se hace. Entonces, por eso para mí es muy importante tener todas las herramientas desde lo digital, porque hoy en día si tú quieres entender cómo están pensando los jóvenes, tienes que entender lo digital, ¿no? O sea, el formato TikTok, qué mensaje, por qué los videos no duran más de un minuto y medio, cómo tratan de condensar la información, qué estética usan, qué lenguaje usan. Pero también es muy importante, una vez para mí, yo entendiendo esos formatos que la gente se siente identificada, yo trato de condensar, digamos, la teoría en ese formato. Entonces, por eso hago un híbrido, digamos, de lo analógico a lo digital. Entonces, muchas veces a mí me genera risa porque hay gente como que, wow, no sé qué, que usted, o sea, desde mi plataforma, ¿cómo haces eso? Que no sé qué, ya sea un tema religioso, ya sea un tema de la migración. Y es como que, hermano, eso yo no lo estoy inventando yo, eso no es algo que yo me creé, es algo que ya está teorizado, profesores, investigadores, mucha gente ha hablado, ha discutido eso. Yo lo que estoy es haciendo como una interpretación mía desde esa teoría a través de un medio artístico, ya sea foto, video, y el delivery, o sea, el formato final, son estas cosas en las redes para que todo el mundo tenga un acceso, ¿no? Para mí, yo no tengo nada en contra, o sea, hace poco estuve en una galería de Beatriz Gil, agradecido, la que ustedes comentaron, pero al final la galería siempre sigue siendo un espacio que segrega o un espacio que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Y hoy en día, por eso para mí es muy importante entender cuáles son los puntos de acceso que la gente tiene. Entonces, por ejemplo, en mi investigación, donde a mí me ha pasado mucho, hay una anécdota de que yo estuve en El Paso, en Ciudad Juárez, y cuando yo llegué hice como una historia en Instagram, como que ya estaba caminando por ahí, y había un chico él venía, es un migrante venezolano, que él me seguía hace mucho tiempo y me escribió directamente, me dijo, hermano, ¿estás en Ciudad Juárez porque vienes a ver lo de la migración? Y yo le digo, sí. Y me dice, bueno, justo yo esta noche voy a cruzar ilegalmente y tal, no sé qué, y quiero que tú documentes eso, para mí sería como un honor. Entonces, para mí a veces no, casi siempre trato de vincular las personas mismas, las protagonistas de la situación, a través de esta dinámica de las redes, ¿no? De mensajes, envían un DM, me comentan, y luego de eso, siempre informando y diciendo qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, siempre respetando la integridad de la gente, pero las mismas personas también son partícipes del desarrollo de la investigación, ¿no? Para mí no me interesa lo que vuelvo a decir, no, yo no trato de hacer una estructura, ya sea artística o de investigación o fotográfica, de una manera piramidal de, bueno, yo soy Ronald, soy el artista y ustedes son los migrantes aquí, yo no, sino me interesa saber, a veces incluso yo llego a un sitio y ellos son los que me dan la idea, como, mira, vamos a hacer esta foto así porque tienes que fotografiar esto, porque esto es lo que, y son temas a veces o situaciones que ni yo me imaginaba o por mucho que uno lee, por mucho que uno investiga, no llega a esas situaciones. Entonces es la misma gente o los mismos protagonistas que te narran eso, ¿no? Por eso yo nunca llego de una manera determinada a un sitio o a una frontera o a un espacio, como que esto es lo que voy a hacer. No, Claro, para mí es pero como entonces que, tú, lo que tienes entonces es una especie de ojo para documentar un encuadre o documentar de una forma particular que eso se haga atractivo para quien lo revise. ¿Tú piensas en eso o sencillamente toma fotos y listo y después pruebas?
Es que lo que quiero reflexionar es que hay un contenido en tu trabajo que es evidente, una manera de reflexionar la existencia, de reflexionar el mundo, de reflexionar la relación con la realidad, el comportamiento con la realidad. Es precioso eso que estás diciendo, que no te cierras a un proyecto tuyo, sino que te abres a lo que te ofrezca el inmigrante. En el caso de la anécdota que comentaste, que te pidió que registrara su cruce por la frontera. Pero, ok, pero lo que tú le pones a eso, no lo puede hacer cualquiera o lo hace cualquiera. Piensas tú que lo puede hacer cualquiera. Y yo voy, que no sé nada de fotografía y registro eso y sale. Ahí en tu trabajo hay una cosa formal que está claramente marcada también. ¿Cómo reflexionas con eso? El uso de ¿por qué no en blanco y negro y por qué en colores? Pregunto. ¿Por qué ese tipo de cosas formales, técnicas, cómo la elaboras, cómo las trabajas, además del contenido y de la manera de entrar? No sé si me entiendes la pregunta, no Sí, sé. sí, claro, claro. Bueno, yo siempre pienso que el resultado de un artista o de su obra, ya sea pintura, poesía, video, lo que sea, es una suma de un montón de cosas que primero es de la vida misma, ¿no? O sea, un montón de influencias de lo que uno ve, de lo que uno consume, qué películas ve, qué libros lee, qué revistas, qué comiquitas ve, o sea, como qué deporte ve. O sea, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho consumir fotografía de arquitectura y de deporte. O sea, y yo no hago fotografía de arquitectura ni de deporte, pero ese tipo de imágenes o de composiciones me ayudan mucho en mis cosas. Yo, por ejemplo, en conversaciones hace poco, no fue sino Ruth, la curadora, Ruth Auber, que ella se dio cuenta de que muchas maneras en las que yo fotografío es muy similar a, digamos, eh, imágenes religiosas, ¿no? Y por ejemplo, es lo que dije, yo fui criado por una señora italiana católica, entonces si tú vas a mi casa en Caracas, está llena de imágenes de Padre Pío, de Jesús, de no sé qué, entonces hay cosas que uno ni sabe que ve desde niño y al final las va reflejando cuando uno es grande, ¿me entiendes? O por ejemplo este tipo de cosas de lo que uno consume. Mi generación, lo que yo siempre dije, o sea, yo cuando era niño veníamos de una, digamos, una Venezuela súper americanizada y luego llega el proceso de lo que le llama el gobierno revolucionario y hay un cambio de imagen de lo que uno consume, no sé, yo soy muy obsesionado con la tipografía, las caricaturas, este tipo de cosas Entonces siempre los colores, respondiendo a tu pregunta, los colores es algo que narra para mí, ¿no? O sea, yo me siento identificado como un artista visual investigador caribeño, ¿no? Tanto por mi color de piel, por lo que soy, lo que represento, la música que escucho. O sea, la vida de uno, entre todo, está llena de colores, ¿no? Y también que en Venezuela la situación siempre puede pasar como de estar el mayor color de rosa, como estaba diciendo Rafael al principio, y de repente en microsegundos puedes estar viéndote las negras, ¿no? Entonces como que es un sentido literario y hasta medio filosófico, pero el venezolano como que es un catador de todos los colores y incluso llevado a la vida misma, como que uno a veces hasta se ríe en situaciones que normalmente no debería estar riéndose o llora en situaciones donde normalmente no deberías estar llorando y el humor de nosotros también nos hace de una manera que a veces hasta maleducado, pero también se valora, ¿no? O sea, como que, ¿quién dice que no? O sea, hay una escuela mundial donde dice que es humor y que no es humor. Entonces creo que por ahí van las cosas, ¿no? Yo también he fotografiado en blanco y negro, hay cosas que me llaman la atención, pero mi fuerte o lo que me caracteriza es eso. Y creo que también respondiendo es, ese resultado uno lo ve ahora, ¿no?
O sea, ahora 2024, pero si yo le enseño a usted todas las fotografías, videos que yo hacía antes, era del ensayo y error, ¿no? Como ir probando cuál es el estilo de uno. O sea, como creo que eso es muy importante para los artistas o los jóvenes, que quede claro de que lo normal es equivocarse y sentirse como perdido también en proyectos. O sea, como que cuando yo voy a empezar un proyecto o un viaje, una investigación, eso es mentira de que yo digo y que, yo sé lo que voy a hacer, ¿no? O sea, como que yo no tengo ni idea. Y estando ahí resuelvo, pues. Ole por eso, gracias. Claro, Ronald, permítame que diga algo interesante porque se está discutiendo sobre fotografía y arte, fotografía como arte. Este es el tema de Susana Benco, está arrugando la cara por si le voy a quitar su tema, pero es una chispita solamente, un apunte. Este, lo que caracteriza tu fotografía como arte es precisamente esa experiencia de que el acto fotográfico no se puede prever como una instancia predeterminada. El acto fotográfico es una experiencia del hacer, como ocurre en todo arte, ¿verdad? Y en ese sentido, si alguien te pregunta por qué tu fotografía es arte, tú acabas de decir, usas el color como un valor narrativo, eso es muy importante, Susana Vinco le va a echar el diente a eso, pero quería hacer el comentario de que ciertamente tú eres un artista precisamente porque tu experiencia al construir las obras no es el resultado de una receta ni de algo que está predeterminado, sino que la propia instancia del hacer te hace descubrir cosas que tú no sabías. Y cuando eso ocurre, hay una experiencia estética. Simplemente eso. Sí, es como que a mí me encanta eso. O sea, creo que el día que yo no sienta ese miedo o esa inseguridad o sea, si yo empiezo a sentir mucha seguridad de lo que hago, creo que me iría aburriendo o diría, ya, ya, esto no es lo mío. Y, y creo que como englobando todo lo que estamos hablando, la diáspora venezolana, otra característica que al principio me preguntaste, es súper volátil. O sea, no se sabe cómo va, dónde va a terminar. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que es que en el 2017 yo apliqué a un financiamiento en Suiza, donde vivía, para hacer un proyecto investigativo sobre la diáspora. Entonces o sea, imagínense cómo son las personas de Suiza, muy metódicas, no sé qué. Entonces yo le tuve que hacer un plan de trabajo de los siguientes 2 años, de esto va a ser así, así, voy a terminar así. Los migrantes, en ese momento, 2017, todo el mundo se estaba yendo al sur, ¿no? Chile, Ecuador, Perú, ese era como el hype, pues. Y cuando terminó ese proceso, que tuve que entregarles el informe final, yo les dije, me reuní con ellos y le dije, no te puedo dar un informe final. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, bueno, los 7 millones, 8 millones de personas que se estaban yendo para abajo, ahora se están yendo para arriba, para Estados Unidos. Y ellos pero ¿cómo me dices que en un proceso de 2 años toda la gente se fue para abajo, ahora se está yendo para arriba? Y yo le digo, bueno, sí, o sea, le dije, no, desde mi disciplina y mi ámbito, que soy un simple artista, estoy observando eso, no te puedo decir más. Entonces, como que también esa metáfora de que la diáspora es así, es un resultado también de cómo somos, ¿no? A ver, Ronald, vamos a hablar ahora del formato fotolibro que veo que te es bastante cercano. Hasta el momento creo que son tres, aunque he visto por las redes últimamente un cuarto fotolibro, me parece, ya nos contarás. Son estos los que has publicado hasta la fecha y bueno, gracias a los que hemos comenzado a conocer tu trabajo. Caracas Nuestra, eso fue editado en París en 2020, Plomo en Lugano, Suiza 2021 y El Principito de Caracas en 2022. Son impecables ediciones, ¿no? Que presentan por la puerta grande tu trabajo. Y leímos por ahí que próximamente será publicado El Camino de los Objetos. Bueno, eso me da pie para preguntarte por el fotolibro, un objeto en el que la fotografía es la protagonista, como diría Paolo Gasparini.
¿Cómo se hace un fotolibro, Ronald? ¿Cómo fue el proceso de elaboración de estos tomos y qué nos puedes contar de lo que viene en camino? Bueno, yo a partir de lo que hablábamos de muchos años de hacer, probar, tener errores, fallar, o sea, como todo, o sea, cuando uno empieza en la fotografía, principalmente, siempre está lleno de aspiraciones, ¿no? Y esas aspiraciones también siempre son basadas en estructuras muy, digamos, eurocéntricas, ¿no? O sea, como lo que sabemos la agencia de fotografía Magnum, o que tu fotografía sea representada en estas cosas súper importantes, pero al final, no sé, yo siempre aspiraba como las cosas, ¿no? Yo quiero que mi fotografía sea publicada en National Geographic o New York Times y tal. Pero luego con el tiempo y el error me di cuenta que mi fotografía o lo que a mí me gusta o mi trabajo, a mí me gusta que se vea de una forma en un objeto como un libro, ¿no? Y el libro donde yo, por ejemplo, difiero en parte del maestro Gasparini, que se lo dije incluso en persona hace poco, tuvimos esa. Para mí el fotolibro es un acto de confianza de la persona que se monta contigo a diseñar ese libro. Porque una cosa es cuando uno hace un objeto, o sea, diseñar un buen libro es cuando se convierte en un objeto que no aburra y que sea un objeto que no sea solo para apreciar, ¿no? A mí me interesa que mis libros también es lo que volví a decir, o sea, que lo agarra un mototaxista ahí, digamos, de Katia y lo entienda. Lo agarra un sociólogo como, digamos, Andrés Antillano, un profesor de la Central, lo entienda. Lo agarre un suizo que nunca ha entendido nada de Venezuela, lo entienda. Entonces, en esa manera, digamos, tan global, que ese objeto sea entendible para cualquier latitud cultural, eh, creencias étnicas, etcétera. Eso es lo realmente difícil. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, eso es hacer un fotolibro. O sea, ¿por qué me interesa tanto? O sea, como, ¿cómo meto una situación tan compleja de tantos años, de tanto tiempo, de tantas horas, de tantos viajes, de tanto dinero invertido, que tú lo puedas meter en un objeto que cualquier persona, desde que lo lea hasta que lo termina, entienda y que genere esa curiosidad, ¿no? Y que también, luego que el libro para mí también es muy importante. Yo no quiero un libro que sea como apreciado en bellas artes y algo como intocable, ¿no? O sea, un libro que, no sé, si un chamo está haciendo un trabajo para el liceo, digamos, por ejemplo, Plomo, que es sobre la violencia, entonces quiere entender algo como que le funciona ese libro. O una ONG está trabajando en un proyecto de entender dinámicas de la violencia, le funciona ese libro. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante en todos mis libros, siempre está acompañado de textos, textos que no hago yo. Siempre busco una persona ideal para ese tema, ya sea un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, un experto en las artes de ese tema. Trabajo con un diseñador siempre de la mano, que ha cambiado, siempre no es el mismo diseñador, sino una persona que esté vinculado a ese tema. Y empieza ese trabajo, ¿no? Curatorial de qué es lo mejor para que se vea una secuencia, una edición, etcétera. Y el libro que hice reciente, que también lo hizo la misma editorial de Lugano, se llama Mi Perro. Y es un libro donde yo estuve visitando por 3 años distintos centros penitenciarios de Venezuela y estuve fotografiando a los presos con sus mascotas en los perros, que son perros. Entonces el libro no se trata ni de los presos ni de los perros, sino es sobre el vínculo afectivo que genera el privado de libertad con el perro. Entonces, hay un montón de cosas como sobre la empatía, la inteligencia emocional, la responsabilidad. Entonces, porque por ejemplo, es lo que yo también trato un poco de la decolonización, ¿no? Un poco de estigmatizar esa imagen sobre un privado de libertad. Y el libro
obviamente lo ves, entiendes las imágenes, son Venezuela, lo escribo. Cuenta con un ensayo de casi 10 páginas de Andrés Antillano. No sé si ustedes conocen a Andrés Antillano, que es un psicólogo social, un profesor muy respetado en la academia, incluso a nivel latinoamericano, y experto en criminología. Entonces o sea, el texto de Andrés Antillano es impecable. Pero lo que decía, ese proyecto puede ser muy representado. Se sabe que es una cárcel son cárceles en Venezuela, pero puede ser cualquier tipo de cárcel, ¿no? O sea, como que... Y es sobre esa parte humana, ¿no? Reflexionábamos de que a veces como sociedad hay gente que ha visto el libro y empieza a empatizar con la situación de los privados de libertad, que por ende ellos están ahí porque cometieron un error, no se está justificando eso, pero muchas veces se olvida, ¿no? De que igual siguen siendo seres humanos. Entonces es muy interesante cómo hoy en día, para nosotros empatizar con un humano, necesitamos un elemento no humano, que vendría siendo el perro. Y un poco bueno, un poco no, bastante de eso va el libro, ¿no? Entonces, también rompiendo con lo cliché, lo de desmitificación. A mí cuando se me da el acceso de ir a estas cárceles es como lo lógico, ¿no? No es un secreto para todos que en las cárceles hay armas, hay drogas, hay no sé qué, un montón de cosas, pero como que fotografiar eso es lo obvio. Para mí más bien fue un reto como que encontrar algo que normalmente la gente no pensaría que existe en la cárcel. Y entonces el proyecto me llevó 3 años, pero fue como después de casi un año que me di cuenta de que iba a ser el proyecto. O sea, yo estaba yendo, investigando, hablando, me encontré, o sea, tengo amigos que están privados de libertad, otros que hice ahí, y fue luego de darme, de mucha observación, empecé a darme cuenta de la presencia del animal, pero más allá o sea, tú vas a una prisión y hay un montón de perros, perros callejeros, no sé qué, y no fue hasta cuando mucho tiempo darme cuenta como que ya va, pero que aquí hay un vínculo muy estrecho entre el animal y el privado de libertad, y por ahí me fui. Excelente. Qué, qué bonita Sí, experiencia, qué rico. buenísimo todo lo que he oído. Voy a aprovechar un minuto de silencio que nos están martillando aquí al lado. En verdad vuelvo un poquito atrás, tal vez, porque ese sentido narrativo tan importante es lo primero que percibí en la exposición que hiciste en Beatriz Gil, con la secuencia fotográfica, con los cambios de formato en las imágenes, que me imagino pues hay toda una intencionalidad interesantísima. Y me llamó la atención la idea que manejó Ruth Auerbach de unir el concepto de frontera visual entre la ficción y la realidad. Yo siento obviamente que la fotografía tiene una sujeción, bueno, no es sin la realidad, pero esa experiencia con la ficción y tal vez estuvo asociada al Principito de Caracas. Me pareció muy interesante cómo fue eso de manejar ficción con una realidad tan contundente, tan intensa. Bueno, eso es mi inquietud. Bueno, yo creo que parte como de otra vez remontando a esa narrativa que no es algo solo mío, o sea, es como un sentir, yo creo que bastante de nuestra idiosincrasia como venezolanos o como latinoamericanos y como sociedad que es producto de una gran mezcla, ¿no? Como que nosotros muchas cosas no, es como lo que dice García Márquez, ese realismo mágico, ¿no? Y pareciese no, nuestra vida diaria es como una realidad ficción, o sea, como que a veces tú no sabes en qué momento la cosa es en serio o la cosa, incluso, y en términos sociales, de justicia, de política, académico, o sea, como que, como toda una situación que uno a veces cuenta y parece sacada de eso. Y por eso creo que
muchas de las veces que yo interpelo o confronto a personas cuando estoy fotografiando, le, en una situación totalmente, digamos, se puede decir cruda o real, trato de hacer un poco de ficción en eso, pero vinculado con ese tema. O sea, esas fotos que tuviste como en el campo de migrantes, donde le pedía las fotos a la gente que a lo mejor me posara con los bolsos estos tricolores, o que hicieran una imagen ellos como que un poco de vinculo a esa dirección de arte, porque también en confrontarlos de esa manera me, me ayuda a entender, a veces me dan respuestas increíbles en el momento, o sea, como que a lo mejor me dicen, no, vale, tú estás loco y tal, que voy a hacer eso, pero se queda como que, pero ¿por qué me pides hacer eso? Y yo le digo, ¿por qué no? Y entonces de repente me dice, no, pero y en vez de hacer eso, hago esto. Entonces a veces el resultado que ven en las fotos netamente es una propuesta que la misma gente me hizo, tratando de contrarrestarme la propuesta original que yo le hice. Entonces esa parte de ficción es un poco para llegar a esos resultados, ¿no? Como había una foto en el trabajo del Principito que era un malandro que era de la cota y tenía una pistola blanca y me llamaba mucho la atención. Y de repente lo normal, como el hombre de lo que representa el poder con el arma y tal, él sabía que yo lo quería fotografiar, pero en el momento que iba a suceder le dije, no, pero ponte esta tela encima. Y entonces como, pero ¿por qué quieres esa tela? Entonces era una tela como blanca y yo en la bolsa tenía una tela verde, roja. Y me dijo, no, bueno, pero dame la roja. Entonces después era, ay, ¿por qué la roja? No, pero es que no quiero la blanca. Entonces siempre, para mí es interesante ese tipo de cosas como de, de ver qué pasa. Entonces, por eso digo, siempre el resultado de lo que uno ve en espacios o en libros es, es totalmente el resultado de un proceso que tiene mucha más riqueza en conocimiento, experiencia. Creo que eso pasa hasta cuando uno ve una película. O sea, uno ve el resultado, pero a lo mejor todo lo que sucedió para que se hiciese esa película tiene más sustancia de conocimiento, pues. Así es. Bueno, Ronald, tremenda conversa la de la mañana de hoy, pero bueno, nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, los tiempos de radio son dictatoriales. Queríamos agradecerte por habernos acompañado. No, muchas gracias a todos por su invitación y a la gente que escuchó. Gracias, Ronald. Un Muchas gracias. grato encuentro. Y Chévere. vale, como Sí. siempre decimos, y no es, ¿cómo se llama? Demagogia, te tenemos que volver a invitar porque, wow, quedaron muchas cosas que abordar y muy rica la entrevista. Comenzamos el año con muy buenos augurios, estoy contentísimo de esta conversación. Gracias.